Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Yo quisiera en esta mañana iniciar algunas series, si podemos decirlo de esta manera, algunas, yo creo que no está funcionando esto, ¿ok? Ahí, perdón, pero si estaba funcionando yo ni cuenta me da. Algo sobre el plan de Dios. El plan de Dios para la iglesia, no para la vida personal de cada uno de nosotros. Cuando Dios pensó en la iglesia, ¿en qué pensó? Cuando Él dijo que el reino de los cielos se había acercado, ¿qué estaba diciendo? ¿A qué se estaba refiriendo? Porque es evidente que los que lo oyeron en aquel momento pensaron en otra cosa más que en algo espiritual. Estaban pensando en algo como muy material, muy político, muy de guerreros, ¿verdad? Muy de destronar a alguien. Pero Dios tiene un plan para su iglesia en todo el mundo. Él estableció un plan y lo describió en la Escritura, lo desarrolló en la Escritura. No hay un capítulo exacto o un libro exacto donde diga plan de Dios para la iglesia. Y no vamos a encontrar un texto donde diga el plan de Dios para CCF 2024 es este. No lo hay. Pero sí podemos encontrar dentro de la Escritura lo que Él pensó con respecto a la iglesia, qué es lo que Él quería que hiciera la iglesia, qué es lo que Él quería que nosotros como hijos de Dios hiciéramos. Hay un escritor que se llama Fabián Liendo, es un argentino, Fabián Liendo, y él en una serie de devocionales habla de una visible contradicción dentro de la iglesia. Hay una contradicción entre lo que vivimos y lo que creemos, o entre lo que dice la Escritura y lo que somos. Una increíble contradicción en nuestros mundos. Y Fabián Liendo es un argentino que vive actualmente en Argentina, para que no piensen que puede ser como Spurgeon, que nadie sabe cuándo nació, o cuando yo digo Spurgeon o digo, no sé, Moody o algún otro, seguro piensan en unos más viejitos que yo. No, Fabián Liendo es un argentino actual, de la actualidad, que está desarrollando un pensamiento muy interesante. Él junto con otro, eso sí se me escapó, es otro argentino que vive en España y está desarrollando una teología, un pensamiento más cristocéntrico para nuestra época, porque con todo el respeto pareciera como que el plan inicial de Dios en muchas iglesias y en muchos hijos de Dios está como obsoleto o casi diluido al mínimo. Veamos qué quiere decir la Biblia con respecto al plan de Dios. ¿Por qué iniciamos o trato de iniciar esto en estos días? Terminamos Gálatas y fue
una gran bendición, por lo menos para mí enseñarlo fue una bendición enorme, poder desarrollar todo el libro de Gálatas. Y ahora pienso mucho como Pablo y menos como Tony Blanco. Actúo más como hijo de Dios y menos como Gálatas, o de los Gálatas. Y el plan y la idea, hermanos, es que como CCF, Coqui nos adelantó una idea que Dios puso en su corazón, uno más para Jesús. Dios desarrolló su plan de iglesia o su reino de los cielos como uno a uno. No es un paquete con promociones para la familia, como algunos creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y entonces piensan que con solo uno que se salve, los demás agarran la colita. No. El plan de Dios es algo un poco más diferente que esto. Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Efesios 1, del 15 al 23, es el pasaje que quisiera que pudiéramos desarrollar en esta mañana. Tengo la Reina Valera para que ustedes lo puedan seguir. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué dice el versículo final 22 y 23? Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, gracias porque tú estás en medio nuestro. Tu Espíritu, que conoce bien tu palabra, Señor, te pedimos que traigas claridad a nosotros, que pongas luz en nuestra mente y entendimiento, que tu Espíritu, Señor, pueda hacernos entender tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El plan de Dios para que su reino se extendiera por todo el mundo incluye a cada uno de los hijos de Dios. Incluye a cada uno de los hijos de Dios y su compromiso de mostrar a Dios en todo lo que hacen. El plan de Dios, según Efesios, revela las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Efesios también dice, o Pablo dice que en el libro de Efesios incluye los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia y la gran comunidad de todos los hijos de Dios. Y a nosotros nos ve como esa gran comunidad de hijos. Somos parte de esa comunidad de hijos de Dios.
También en Efesios, el libro de Efesios nos enseña. Efesios nos revela las cosas de Dios. Efesios incluye los grandes temas de la obra de Dios, pero también Efesios nos enseña cómo el Padre planeó la iglesia. Cómo Dios Padre planeó la iglesia. Cómo el Hijo pagó el precio por la iglesia, derramando su sangre en la cruz para redimir a todo aquel que crea en Él. Y también Efesios nos enseña cómo el Espíritu Santo protege la iglesia. No es el pastor, no es el miembro, es el Espíritu Santo que protege la iglesia. Aunque algunos se toman la atribución de creer que son los dueños de la iglesia. Gracias a Dios, su Espíritu es la que lo protege. Y por último, Efesios nos enseña cómo la iglesia debe conocerle a Él y usar su poder para llevar el mensaje del Evangelio a todos los que lo necesitan. Porque tenemos un poder, hermanos. Porque tenemos poder como iglesia, tenemos poder. No solamente Dios desarrolló la iglesia, la planeó, el Hijo murió por su iglesia y el Espíritu está con nosotros, sino que también nosotros como hijos de Dios tenemos cosas para hacer. Y no solamente porque queramos hacerlas, porque podemos planear un montón, pero hay cosas que Dios ya planeó para la iglesia en donde usted y yo estamos incluidos, nos guste o no. ¿Verdad? Nos guste o no, hay cosas que no podemos dejar de hacer. Entonces, en primera instancia, el plan de Dios incluye acción de gracias. Ahora, déjeme no ampliarme mucho más, pero toda la escritura de Pablo, todo el mensaje de Pablo a los Gálatas, a los de Efesios, a los de Filipenses, a los de Tesalónica, a cada uno de los lugares que Pablo escribió, ¿verdad? Pablo siempre habla de dar gracias por lo que se había hecho, por lo que Dios estaba haciendo. Vea el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículos del 3 al 14, si usted lee Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 14, vemos las causas anteriores. Vemos cuál es esta causa por la cual Pablo da gracias. Primera instancia, daba gracias porque Él fue el que nos escogió. Dice Pablo, Él nos escogió. Él nos amó a nosotros primero que nosotros le hayamos amado a Él. Él decidió en su plan perfecto para la iglesia de que íbamos que Él iba a morir por todos aquellos que creyeran en Él. Él nos escogió. Habla de predestinación y eso es una palabrota, ¿verdad? Eso es una palabrota. Pero ¿qué es predestinación? Es el ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Él sabía que que necesitábamos creer en Él para ser adoptados. Y este término de predestinación, como dije, es una palabrota que no, si me paro ahí, no termino ni en 3 días. Dejémoslo ahí, es parte de la adopción de los que vamos o somos hijos de Dios. Pero también dice en los versículos anteriores que hizo sobreabundar en nosotros su gracia para conocer su voluntad. Porque si la gracia de Dios no hubiese aparecido en el plan divino de Dios, usted y yo estuviéramos pagando leyes, estuviéramos cumpliendo leyes, estuviéramos haciendo sacrificios que nos cuesta dinero y pobrecito el pobre no tiene dónde pagar.
estuviéramos haciendo realmente un montón de cosas y nuestra salvación dependería de mí y no dependería de nadie más. En este caso, Él hizo que la gracia sobreabundara porque el pecado era mucho, porque la maldad sigue siendo mucho. Hoy podemos decir que la gracia de Dios sobreabunda sobre este mundo, un mundo perdido, un mundo corrompido, un mundo quebrado, un mundo destrozado. Un mundo en donde la presencia de Dios está porque Él no se ha ido, pero la mente y el corazón de las personas están lejos de Dios. Hay muchos que están diciendo, somos metidos en una iglesia X o Y, pero su pensamiento no está en Cristo. Su pensamiento está en poder lavar algún tipo de conciencia para decir, tengo algo de Dios. Tengo algo de Dios. Nada más. No me interesa ningún compromiso. Con que me vean. Y no quiero ser demasiado concho en estas cosas, pero son la verdad. ¿Verdad? Ahora los que creen en Dios se dan el privilegio de decir si van sábado o van domingo o van viernes y buscan la iglesia en donde les quede más fácil. No les interesa si hablan mucho de Dios o no, simplemente donde les quede más fácil. Alguien me decía hace un par de días, pastor, es que, no hombre, gracias a Dios que estamos yendo ahí porque ahí hay culto los sábados. Y los domingos sí, me gusta ir a jugar fútbol y me gusta hacer esto y me gusta lo otro. Y sábado a las 6 de la tarde no tengo nada que hacer, entonces por rebote voy a la iglesia. Qué tema. Pero bueno, también por esta causa no solamente nos escogió, nos adoptó, hizo que sobreabundara su gracia en nosotros, nos dio herencia. Somos herederos, hermanos, ¿de qué? De su gloria, de su poder. Y perdónenme, pero si ni la piel se nos pone de gallina, no sé qué pasa. ¿Usted se imagina que usted tiene la gloria de Dios en usted? Usted podría pensar e imaginarse que el poder que lo resucitó de los muertos está en usted y está en mí, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero a veces pasamos en un taxi con 500,000 pesos en la bolsa y nos da miedo que nos roben. Pero pasamos tomando y haciendo un montón de tonteras con la presencia y la gloria de Dios dentro de nosotros, sin importarnos mucha cosa. Parece que hay algunas contradicciones entre lo que la Biblia dice y lo que yo vivo y lo que la iglesia del Señor vive. No solamente nos dio herencia, también nos selló. Eso quiere decir, nos dio una garantía. Una garantía que es simple y sencillamente que alguien decidió pensar. Y, por ejemplo, esta garantía de la roja, no hay mucho, pero eso garantiza, cuando yo la paso, a la persona le garantiza que ahí hay algo que yo puedo pagar. No lo ve, no lo percibe, pero el sello del BAC le da garantía. Garantías tontas del mundo. Voy a enseñar otra. Gracias a Dios, yo lo dije. Esta es una de crédito negra, poderosa. Los que saben de tarjetas de crédito saben que una negra tiene cierta, no es la misma que una celestilla, ¿no? Pues son garantías, ridículas del mundo. Esto abre puertas a mi esposa y a mí cuando vamos a algún lugar y nos da un bip. Nosotros no merecemos ningún bip, pero nos da un bip. Nos permite acceso a cosas que a otros no. Son garantías. La garantía de que usted es hijo de Dios es el sello del Espíritu Santo. La garantía de que usted tiene el poder de Dios para orar por la gente, la garantía de que usted tiene el poder de Dios para hablar a las personas de Cristo, es el sello que el Espíritu Santo ha puesto en usted. Si lo usa o no es un problema nuestro, de cada uno. Pero tenemos esa garantía que lo que yo como hijo de Dios haga está guiado, dirigido y autorizado por Dios.
porque Él me selló como su hijo. Ahora, para Dios ya somos santos, ya somos separados para Él. Nos toca vivir creyendo esta verdad, porque a veces hablamos de santidad y de santificarnos, ¿verdad? Pero para Dios usted y yo somos santos. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Para Dios el hecho de que usted y yo ya seamos santos quiere decir que para Él, usted y yo ya somos separados de este mundo. No tenemos nada que ver con este mundo. Ay, pastor, ¿cómo hacemos eso? Tengo que dejar de trabajar, tengo que irme a meter a una montaña. No, pero el mundo no tiene autoridad sobre usted. Financieramente, moralmente, el mundo no tiene nada que ver con usted como hijo de Dios. Pero es que yo vivo en el mundo, sí, claro. Pero el plan de Dios que Él tenía para su iglesia es que en primera instancia la gente que lo vea a usted pudiera dar gracias a Dios por el Hijo de Dios que es usted, como hizo Pablo con los de Efesios. Vea lo que dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor. Dos frutos importantísimos que traen alegría y acción de gracias: fe y amor. La gente quiere ver en mí y quiere ver en usted como hijo de Dios que usted realmente tiene fe en lo que usted está diciendo, que usted realmente tiene fe y está creyendo en el Dios que usted está hablando, o al Dios que usted está predicando, o al Dios que usted está diciendo que vive en usted. ¿Ven fe en usted? ¿Ven fe en mí? La fe y el amor, no hacia nosotros. Entre nosotros es lindo amarnos. A veces es fácil, a veces, ¿verdad? Pero es el amor hacia los de afuera. Es el amor hacia la gente que está afuera, incluyéndonos a nosotros. ¿Cuánto amamos realmente a la gente de afuera? ¿Qué produce en nosotros ver a uno de estos migrantes en la calle con dos bebés tratando de pedir centavos para poder llegar a un lugar donde ellos creen que van a estar mejor? ¿Qué producen nuestros seres? Dejemos de buscar cosas que nos puedan dar lástima. ¿Qué produce en usted saber que su vecino, que su pariente, que no tiene a Cristo, va a ir al infierno si usted no le habla? ¿Qué produce en mí el hecho de saber que mi compañero de trabajo o de estudio, si no encuentra a Cristo, va al infierno? Y que yo tengo la solución en mis manos para darlo. No ceso, Pablo dice, no ceso de dar gracias. Fe y amor son marcas de un verdadero hijo de Dios. Porque si tiene fe en Cristo y no tiene amor por el prójimo, no podría decir que es hijo de Dios, ya que no se puede amar a Cristo y que le caiga mal su esposa. A la esposa de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Sí, perdón, por eso lo aclaro. No podemos decir que yo amo a Cristo, pero me cae mal la iglesia, me cae mal el otro hijo de Dios, me cae mal aquella fulana, y Dios guarde aquel pastor. Por eso nos movemos mucho de las iglesias, ¿verdad? Porque no nos caemos bien entre nosotros mismos. Esos son contradicciones. Por eso Pablo dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, porque las acciones de los hijos de Dios en Gálatas provocaban dar gracias a Dios por ellos. En los de Efesios, dije Gálatas. Lo segundo es que Pablo dice que el plan de Dios
no solamente es que provoquemos acción de gracias, y no solamente cuando CCF abre las puertas para poder donar, para poder hacer, que lo hemos hecho mucho y siempre y solamente siempre para la gloria de Dios, no para levantar ningún hombre ni ninguna organización. Siempre hemos sido muy claros: esto lo da Dios, esto lo produce Dios, eso se lo regala Dios, eso es de Dios, no es de nosotros. Y si a alguien tienen que ver, si Barrio Nuevo y este lugar donde estamos tienen que volver a ver a alguien, es a Dios, no a nadie más, solamente a Dios. Pablo dice que el plan de Dios es que conozcamos a Dios, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría, revelación y conocimiento. Sabiduría, Dios nos da esa sabiduría para que lo conozcamos. En lo secular, necesitamos estudiar y necesitamos profundizar en las cosas para poder llegar a conocimientos, para poder llegar a un conocimiento y una aplicación de la teoría lo más profundamente posible. No nos dan un título de doctor si no se llevan 8 o 9 años de preparación, más yo no sé cuántos años de práctica. Y el médico sigue practicando todo el tiempo, en usted y en mí. Pero en Cristo, para conocer a Dios, lo que necesitamos es su Espíritu Santo. Porque ¿quién conoce mejor a Dios que Dios? Y Él está en nosotros. Proverbios dice: el temor a Jehová, o el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría. Tenemos que ser sabios. ¿Dónde está la sabiduría, hermanos? Pesemos las cosas que nos dicen en la palabra. Y si la palabra dice que lo que yo voy a hacer es lo contrario, que la gente me está diciendo, yo voy a hacer lo que dice la palabra, porque si no, no somos sabios. Y no tratamos de jalarla para estirarla para que diga lo que yo quiero oír. Primero, sabiduría. Segundo, dice revelación. Revelar es quitar lo que cubre, es descubrir, es quitar de algo que está cubierto para descubrirlo. Eso es revelar. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dios da la revelación y se manifiesta cuando nosotros queremos conocerlo. Ahora, esta revelación y esta sabiduría no tiene nada que ver con el aspecto profético, no tiene nada que ver con lo del futuro. O es que Dios me reveló, Coqui, que te van a cambiar esa Pathfinder por un X5 BM 2026, para que tenga que esperar hasta el 26. No tiene nada que ver con eso, hermanos. No tiene que ver con que alguien diga: es que Dios me reveló algo nuevo en su palabra. Porque la revelación de Dios en su palabra está completa. Está completa. Cuando usted a alguien le diga: es que Dios me dio una revelación, o esta es la última revelación que Dios me ha dado, huya de ahí, porque no hay revelación divina más que la que ya está. ¿Qué existe? Que Dios me da luz, Dios me ilumina. Algo en su palabra, porque su palabra dice que es nueva, es verdad, es viva. Y cada vez que yo leo la palabra y cada vez que yo estudio la palabra, aprendo cosas nuevas y refuerzo los conocimientos que ya tengo. Pero ¿quién produce eso? Su Espíritu Santo. Eso es revelación, eso es sabiduría. Como hijos de Dios, nuestra vida debe centrarse en conocer a Dios, porque Él es verdad. Yo no debo centrarme en otras cosas más que conocerlo a Él, aprender de Él.
y entonces voy a crecer siendo sabio. Pero también Pablo no solamente dice que oraba por sabiduría, por revelación, sino por conocimiento de Dios, en el 17. Ahora, como hijos de Dios, nuestra vida debe centrarse en conocer a Dios. No tanto en si esto es verdad, es esta iglesia, es esta denominación. Olvidémonos un poquito de eso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? Conocer a Dios como Él es en verdad, como lo revela su palabra, no como algunos piensan que Dios se les reveló. Conocer a Dios nos ayudará a corregir nuestras ideas falsas de quién es Dios. Dios no es ese Dios castigador que anda con un garrote buscando a ver en qué falla para darte por la jupa. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que también es fuego consumidor. Él es juicio, y Él no va a dejar de pasar por alto nuestras maldades y nuestros pecados. Nos corrige con amor, con justicia, a veces con vara. Y no podemos decir que el que está pasando por tribulaciones es que está en juicio de Dios, porque los propósitos de Dios son diferentes. A veces me pasa a mí por un desierto sin que yo haya hecho nada. Por eso oímos mucha gente orar: Señor, ¿pero qué hice? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que estoy pagando, Dios? No estás pagando nada. Es que a Dios le place pasarte por un desierto, porque al otro lado del desierto vas a ser mejor. Vas a tener mejores cosas, vas a tener más conocimiento de Dios, vas a poder caminar mejor con Dios, vas a poder hablar más de Dios, vas a poder mostrar más a Dios. Conocer a Dios nos ayudará con mucha claridad a entender esa esperanza que tenemos en Él. ¿Cuál es tu esperanza en Cristo? La iglesia tiene una esperanza gloriosa y bendita, que Él viene, que Él regresa. ¿Para qué? Para llevarnos y estar con Él. No es paja, hermanos, no es paja, no es mentira, es verdad. ¿Dónde la va a hacer? A mí no me importa, perdónenme el francés de verdad. Que en Cartago, que en Heredia, que en Estados Unidos, que no me importa, yo quiero estar donde Él va a estar. Es lo único que me interesa. Que si la calle es grande o es pequeña, es angosta, que si va a haber calles de oro o no, que si mi casa va a ser de 3 pisos o no, no me interesa. Donde esté Él, yo quiero estar, para que mi corazón, para que mi espíritu siempre esté adorándolo y exaltándolo a Él. Es todo lo que yo necesito. Es todo lo que yo necesito. Esa es mi esperanza. Para que nosotros conocer a Dios, para que entendamos también cuál es su riqueza y cuál es su herencia. Eso de que Él dice que Él es el oro, que Él es el dueño del oro y la plata. Y pero usted no ve ni oro ni plata. La verdad, usted su cuenta siempre va bajando y sus ingresos no le alcanzan para poder vivir. Y entonces empieza a reclamar las riquezas de oro y plata que Dios tiene. Pero no se ha dado cuenta que a su vecino la cocina se le friega cada 6 meses o cada año, y la tuya tiene 15 años de funcionar. No, eso no es oro y plata. ¿Cómo que no? Claro. Si tus sillones duran 20 años y el del vecino, el de tus parientes, apenas duran 2 o 3, ¿y por qué? Los compraron en la misma fábrica, los hizo el mismo ebanista. ¿Cuáles son nuestras riquezas? A usted no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Que la alacena a veces uno dice: esto voy a comprarlo por una semanita porque es lo que me alcanza. Pero aquella semanita se alarga a 15, 22 días. Yo creo que lo he contado antes. En una ocasión estábamos en Entre Ríos, en una iglesia que Dios nos permitió levantar allá. Estábamos en un campamento con muchachos y teníamos que estar viajando. Vivíamos en Desamparados. Teníamos una microbús que era un poco gastona, pero yo solo tenía 5,000 colones y teníamos que volver como 4 o 5 veces más a un campamento ahí por la Angelina. Humanamente hablando, la microbús no hubiera podido hacerlo. Y yo dije: Señor, ya estamos en tu obra, voy a echarle lo que tengo y le volveré a echar hasta que tú produzcas algo. Y no le vuelvo a echar hasta que se pare. Y le dimos, hermano.
Y le dimos. Subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé, hicimos todo. Y como 4 o 5 días después, que tenía que echarle, yo le digo a mi esposa, ahí en la bomba El Rey, en Cristo Rey, y mi amor, yo tengo un rato y yo creo que esta cosa nos va a dejar botados en cualquier momento. Y hay 3,000 pesos, echémosle 3,000 colones, ¿verdad? Los que tienen carro saben que esto es verdad. Cuando el tanque está muy vacío y usted le está dando y dando, produce gases. Y el tanque como que se encoge. Y cuando usted abre la tapa, hasta que hace, ¿verdad? Bueno, el mío hizo duro. Y una voz se clava en mi oído. Tu gasolina hubiera durado lo que tu fe hubiera alcanzado. Pude haber seguido dándole. Ahora entiendo que cuando Dios me vuelva a poner en eso, no le voy a echar gasolina aunque tenga que empujarlo. ¿No? Entonces, conocer a Dios nos ayuda a entender esa verdad con claridad, esa riqueza, esa herencia. Pero también, hermanos, algo importante, conocer a Dios nos ayuda a entender cuál es la grandeza de su poder. Ese poder que fue capaz de resucitarlo de los muertos. Ese poder está en ti y está en mí. Está en nosotros. Está en nosotros. ¿Por qué no lo usamos? Nos da miedo a veces orar por un resfrío. Yo no le voy a decir que cada vez que usted ore por un enfermo, el enfermo se va a sanar. Porque no depende de usted, depende de la voluntad de Él. Y si su voluntad es que se sane, se va a sanar. Y si su voluntad es que se lo lleve, se lo va a llevar. No hay nada que usted o yo podamos hacer. Pero si entendemos cuál es la grandeza de su poder, podemos ser capaces de orar por la persona, de amar a la persona, de hacer las cosas que Dios podría hacer y que Dios quiere hacer, usándolo a usted y usándome a mí. Es ilimitado. Es ilimitado, hermanos. Es ilimitado. Porque se le cree a Dios. El dueño de Avenas Quaker era un señor que tenía sus problemas físicos, no podía asistir al ejército porque le había dado una enfermedad que no era capaz o el ejército no le permitía ir con esa enfermedad. Tenía pies planos y otras cosas, pero él tenía la intención en su corazón de poder ayudar a salvar su nación. Y entonces conoció a Jesús y entendió que Jesús en él podía salvar a la nación. Y entonces le dice al Señor: Dios, si tú quieres que yo haga lo que siento en mi corazón, cambia mis pies, quítame esta enfermedad. Y Dios le dijo: solamente confía en mí. Ok, ¿qué hago, Señor? Ve a ese lugar y compra aquel granero que era una fábrica de cereales y ya estaba totalmente muerta. Pero si solo tengo esto, Señor, hágalo. Y yo te voy a producir para que puedas dar. Usted conoce ya la historia. Hasta el día de hoy es una empresa que sirve a Dios. En sus inicios, este hombre aprendió a vivir con el 10% de lo que producía la fábrica. El 90% lo daba al ministerio para poder salvar el mundo y poder salvar a su nación, para que fueran y predicaran el evangelio que él no podía hacer. Es creerle. Usted podría decir: pastor, es que son historias muy extraordinarias y no las podemos comprobar. Entonces, si usted quiere comprobar el poder que está en usted, empiece a actuar. Porque ¿cómo va a saber usted lo que Dios es capaz de hacer en usted si usted no hace? Si usted no habla, si usted no se muestra, si usted ni siquiera dice que yo soy hijo de Dios, porque no vive como tal. Necesitamos mostrarnos.
Necesitamos que Dios nos dé ese conocimiento o nos dé esa sabiduría para conocerlo a Él. Vean, esta era una pareja que decidió meterse en una campaña una pareja de pastores decidió meterse en una campaña aquí en Costa Rica para husmear qué era lo que pasaba en esas campañas de grandes campañas de sanidad divinas. Se metieron, trabajaron y descubrieron que la sanidad divina parecía que no era para todos, era para algunos elegidos o algunos que podían dar platica. Entonces se empezaron a ver las situaciones que no se ven en las televisoras, cómo discriminaban a los que Dios había hecho los milagros, porque nadie podía decir que era un milagro o no era un milagro. Todos pasaban para hacer fila, pero el médico era el que decidía si era un milagro o no era un milagro digno de contar. Y un montón de gente con milagritos, si es que existieran los milagritos, ¿verdad?, con cosas muy sencillas o cosas pequeñas que no valían la pena contar. Entonces esta pareja empezó a decir: ¿y qué hacemos? Nosotros venimos para orar por la gente y nos pueden regañar. La organización no permitía que se orara por los que ya los médicos habían discriminado, pero no les importó y siguieron y se fueron a orar por esa gente. Cuentan ellos cómo Dios usó sus vidas en esos momentos en gente sencilla, que lo que necesitaba era que Dios les ayudara con sus manitas, porque tenían artritis y ya eran personas un poco mayores, pero tenían artritis, tenían las manitas ahí medias torciditas y no podían trabajar bien en la casa. Era el milagro que se necesitaba y Dios movió artritis, Dios quitó algunos tumores en el cuerpo, Dios les sanó a algunas enfermedades que para los médicos no eran tan importantes subirlos a la plataforma, pero Dios lo hizo a través de manos de hombres y mujeres que le creyeron a Él. ¿Qué necesita CCF para crecer? ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser, a ver cómo lo digo, para poder llegar con más eficiencia a la gente de afuera? ¿Qué necesitamos? Hemos hecho muchas cosas, hermanos, como iglesia. Hemos invertido los dineros que Dios nos ha dado en la comunidad. Hemos amado la comunidad. Creo que la comunidad entera conoce que hay una iglesia que ama a Dios, que predica a Dios. Pero ¿qué más necesitamos hacer? Creo que estamos en esa etapa en que necesitamos crecer. Necesitamos crecer no solo en número, necesitamos crecer en lo financiero. Un pastor se llamaba Alberto Barrientos. Alberto me decía: Tony, hay que ir y pescar con anzuelo, no con malla. No hay que tirar la malla al mar, porque cuando usted jala la malla, vienen peces que sirven y peces que no sirven. Vienen zapatos rotos, vienen un montón de cosas que hay que desechar. Lo mejor es así como ir y tirar el anzuelito y pescar el pez. Pero esa es la parte más difícil. ¿Por qué es la más difícil? Porque le toca a usted y me toca a mí. Hablar con mi vecino, hablar con mi pariente, hablar con mi compañero de trabajo, hablar con mi compañero de estudio. Eso es el uno a uno. Para eso necesitamos, dice Pablo, primero provocar que den gracias por lo que estamos haciendo. El plan de Dios para la iglesia es que sea una iglesia que produzca esa acción de gracias a Dios. Lo segundo es una iglesia que conozca a Dios, que Dios dé ese espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, no para jactarnos como la iglesia que más conocemos a Dios, no, es para que usted y yo podamos crecer
en quién es Dios. Pues yo puedo darle muchas historias personales de quién es Dios en nuestra vida. Yo puedo contarles un montón de historias, pero son mis historias que me han hecho a mí crecer. Se las puedo compartir, sí, con mucho gusto, pero usted no puede vivir sobre mis historias. Usted tiene que hacer las suyas y tiene que empezar a creerle a Dios. Tiene que empezar a orar por su esposo, por su esposa. Tienen que empezar a orar por su salud, por la salud de su vecino. Tienen que empezar a hablarle a los que más cerca están de usted acerca de Cristo y de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho en sus vidas. No hay otra. Un primo le dijo, una vez le dijo su mamá a él: mira, y no voy a dar el nombre porque es muy probable que lo vea. Mira, no moleste a su papá que está enfermo. Tenía como 4 o 5 horas de haber llegado de una tanda, pero bien borracho. Y todos íbamos a la iglesia. Ese primo se volvió ante su mamá y le dijo: mamá, si lo que papá tiene es enfermo o es enfermedad, yo quisiera grande ser enfermo como él. Y el papá lo oyó. En medio de sus borracheras, el papá lo oyó. Eso fue suficiente para que el Espíritu de Dios hiciera un cambio profundo en ese hombre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque a veces queremos escoger nuestras palabras para que nos oigan. Mejor dejemos que Dios se revele o se muestre a través de nuestra propia vida. Cosas sencillas son las que Dios hace para exaltar su nombre. Porque para Él es muy fácil, hermanos, aparecer ahí en ese portón y bajar en caballo blanco o en un Ferrari. Él puede usar el método que quiera. Él puede aparecer ahí y decir: soy Dios, pruébenme, y sana a todo mundo y hace que... Eso es súper sencillo para Él. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Él quiere que usted lo haga. Termino con la parte final del mensaje, porque podríamos pensar: ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? No voy a predicar sobre él, pero quiero que terminamos leyéndolo y después seguimos con los otros 3 pasos. Versículo 22 de Efesios 1. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a usted y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios puede llenar de gloria el mundo entero desde el cielo, pero en su plan desarrolló una iglesia que era la que iba a llenar todo el mundo. Lo dicen en Hechos. Iba a llenar todo el mundo para que su iglesia transportara su gloria. Y entonces Él, desde el cielo, en medio suyo y en usted, pudiera llenar de gloria todo el mundo. Él quiere usarnos, sí, quiere usarnos. 3 cosas importantes que faltarán: comprender a Jesús, entender cuál es ese poder que le da a la iglesia, y por último, entender más a Jesús y cuál es su posición en la iglesia. Pero esas 3 cosas las vemos la próxima semana, no, las vemos en 15 días, o la próxima semana, sí. Vamos a dejar ahí Efesios, es parte de lo que queremos dejar ahí. La idea es final que quiero dejar en ustedes. Déjeme, 1 a 1 es mejor. 1 a 1 es la mejor manera de traerlos a Jesús. Y queremos, utilizando la frase de Coqui,
Uno más para Jesús, lo hemos estado diciendo. CCF puede crecer uno a uno, o puede crecer en una obra milagrosa y portentosa que Dios quiera hacer y puede hacer cuando Él se le ocurra, cuando Él quiera. Pero hasta donde yo entiendo, en su palabra, Él quiere usarme a mí. Él quiere usarme a mí, quiere usarlo a usted, para llevar esa gloria de Dios a los demás, para usar mi boca, para usarme a mí, para mostrar su gloria. Porque donde yo camino, su espíritu que está en mí, su gloria va ahí, junto conmigo. No me la puedo quitar. Por eso yo digo que tenemos que ser hijos de Dios, reales, conscientes de que somos hijos de Dios y que no le vamos a fallar a Dios, que no debemos de fallarle a Dios. Cerremos nuestros ojos un momento. Hablando de uno en uno, me decía Leonardi ahora, antes de predicar: pastor, oren por mi hermano. Él ha estado con problemas de adicción y él ha estado con problemas, otra serie de problemas, pero este fin de semana él decidió buscar a Dios, y anda en eso de los encuentros, está en uno de ellos. Los que han participado y hemos participado, sabemos que la presencia de Dios ahí se ve, y depende también de la persona si lo quiere tomar o no, pero también depende mucho de la persona si quiere continuar o no. Entonces vamos a orar por él. Él está en este momento en un encuentro, pero al igual con él hay otros, al igual que él hay otros que también necesitan encontrarse con Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y piense y póngale a Dios esos nombres que vienen a su mente y a su corazón, que necesitan encontrarse con Dios. Tú sabes quiénes, porque los que Dios pone en su mente y en su corazón hoy, en este momento, son los que Él quiere que tú vayas a hablar por ellos y traerlos uno a uno. Dios, gracias porque tu poder es real. Gracias porque tu presencia es genuina. Gracias porque lo que tú nos heredaste es nuestro. Gracias porque lo que tú dijiste que ibas a hacer con nosotros, lo vas a hacer. Porque tú nos trajiste y tú nos vas a levantar conforme a tu poder, conforme a tu gracia, conforme a lo que tú quieres que hagamos. Puede ser que yo me rebele contra ti, pero siempre tú vas a lograr hacer lo que tú quieres. Pusiste un propósito, diseñaste un camino para tu iglesia y soy parte de esa iglesia. Hoy te pido, Dios, por cada uno de nosotros, para que nos des sabiduría, para que nos des revelación, para que nos des esa sed de conocerte a ti más y más. Pido por el hermano de Leonardi, Señor, que está buscando que tu presencia, Señor, sea genuina, real en él en esta semana, en este fin de semana. Que hoy, Señor, tú lo agarres y lo hagas entender cuánto lo amas a él y a los que están ahí con él. Que tú, Señor, puedas ser genuino en ellos, sea real en ellos. Que puedas revelarte a ellos, Señor. Pero nosotros que decimos ser tus hijos, en esta mañana queremos ponernos en tus manos y pedirte, Señor, que te reveles a cada uno de nosotros. Yo quiero que tú me enseñes más de ti, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Quiero poder ser mejor para ti todos los días de mi vida. CCF, igual necesitamos que tú, Señor, nos sigas usando para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.